El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales panorámicos de la suite principal de Residencias El Edén, el centro de cuidados para personas mayores más exclusivo y caro de la ciudad. Cada rincón del lugar susurraba riqueza. Los suelos de mármol, las obras de arte contemporáneo en las paredes y el silencio antiséptico, roto solo por el suave zumbido de los purificadores de aire. Era un lujo diseñado para calmar la conciencia de los ricos. Un lugar donde el abandono familiar se disfrazaba de cuidado de élite. En el centro de la suite más opulenta, sentada en un sillón de diseño que costaba más que un coche, estaba doña Elvira, una mujer de 80 años, perdida en el laberinto sin salida del Alzheimer. Sus ojos, antes vibrantes y llenos de vida, ahora miraban un punto indefinido en la pared, un vasto océano de recuerdos borrados. Llevaba un vestido de seda y zapatillas de cachemira, un uniforme de abandacia para una prisionera de su propia mente. Su hijo, Alejandro Vargas, visitaba todos los martes, una cita en su agenda tan inamovible como una junta directiva. A sus 45 años, Alejandro era un titán del sector inmobiliario, un hombre que había construido un imperio sobre cimientos de ambición y una dedicación casi inhumana al trabajo. Entraba en la suite con la misma eficiencia con la que entraba en una sala de negociaciones. Llevaba flores caras que su asistente había comprado, las colocaba en un jarrón y se sentaba a una distancia prudencial. «¿Cómo estás, mamá?», preguntaba, aunque sabía que no habría respuesta. Se quedaba 20 minutos, revisaba su correo en el móvil y se iba, dejando tras de sí el aroma de su costosa loción y un cheque mensual que cubría cada lujo imaginable, excepto el único que importaba: el tiempo y la presencia genuina de un hijo. El personal de El Edén trataba a doña Elvira con una profesionalidad impecable y distante. Las enfermeras, con sus uniformes blancos almidonados, le administraban la medicación a la hora exacta, controlaban sus signos vitales y se aseguraban de que su entorno fuera estéril y seguro. Hablaban de ella en tercera persona, incluso cuando estaban en la misma habitación, discutiendo su evolución y sus protocolos de cuidado. Para ellos, Elvira no era una persona, era un caso clínico de alto perfil, la madre del hombre que financiaba el ala nueva del centro. Su soledad era tan palpable como el mármol frío bajo sus pies, una soledad de lujo que la aislaba del mundo, incluso de sí misma. La enfermedad le había robado sus recuerdos, y la riqueza de su hijo le había robado la posibilidad de un simple y cálido contacto humano. En medio de esta rutina estéril, llegó Lucía. Tenía 50 años, un rostro amable surcado por las arrugas de una vida de trabajo duro y una sonrisa que parecía fuera de lugar en aquel ambiente solemne. Había sido contratada a través de una agencia estándar como parte del personal de limpieza, una figura destinada a ser invisible, a pulir las superficies sin dejar rastro de su propia existencia. Mientras la supervisora le daba un recorrido, enumerando las estrictas reglas de la propiedad, Lucía observó la opulencia vacía. Vio las fotografías enmarcadas en plata de una Elvira más joven, riendo, bailando, llena de vida, y vio a la Elvira de ahora, una sombra silenciosa en un sillón. Su mirada no fue de lástima, sino de algo mucho más profundo, un reconocimiento doloroso, como si viera un eco de una historia que conocía demasiado bien. Durante los primeros días, Lucía se mantuvo invisible, tal como se le había ordenado. Limpiaba los suelos impecables, moviéndose con una eficiencia silenciosa. Observó la rutina, vio a Alejandro en su visita semanal, su interacción torpe y breve con su madre. Vio a las enfermeras tratar a Elvira con una corrección fría. Nadie le hablaba realmente, nadie le tocaba la mano sin un guante de látex. Lucía vio el dolor de Alejandro, pero también vio su ceguera, vio cómo su incapacidad para lidiar con el dolor lo había llevado a delegar el amor, a tercerizar la compasión,
y vio cómo Elvira, en su silencio, se estaba desvaneciendo, no solo por la enfermedad, sino por la profunda y aplastante soledad, un mal que ninguna medicina podía curar. El primer indicio del cambio ocurrió una tarde. Lucía estaba limpiando el polvo de los marcos de las ventanas en la suite de Elvira. La anciana estaba en su sillón, su mirada perdida como siempre. Una de las enfermeras acababa de intentar darle de comer una papilla nutritiva, pero Elvira había mantenido la boca cerrada, rechazando el alimento con una pasividad obstinada. La enfermera se había ido, suspirando con frustración y anotando el incidente en su tableta. Lucía, con el corazón encogido, continuó su trabajo, y entonces, muy suavemente, casi en un susurro, comenzó a tararear. No era una canción de cuna, era un bolero antiguo, una melodía lenta y melancólica que su propia madre solía cantar mientras cocinaba. La tarareaba sin pensar, un hábito para combatir su propia soledad en la inmensidad de aquella casa. El efecto fue sutil, pero innegable. La mandíbula de Elvira, antes tensa y cerrada, se relajó. Su cabeza, que estaba inclinada hacia un lado, se enderezó ligeramente. No giró la cabeza, pero algo en su postura cambió, como una planta que se inclina instintivamente hacia un rayo de sol. Lucía notó el cambio. Su tarareo se hizo un poco más claro, la melodía llenando el silencio no con una demanda, sino con un recuerdo. La enfermera, que volvió a la habitación para retirar la bandeja de comida, se detuvo en la puerta, observando la escena. Vio la extraña calma que había descendido sobre la habitación. No entendía qué estaba pasando, pero por primera vez en semanas la habitación no se sentía como la antesala de la muerte, sino como un lugar donde algo, débilmente, todavía vivía. El patrón se repitió. Cada vez que Lucía limpiaba la suite, tarareaba sus viejos boleros. Y cada vez, Elvira respondía. No con palabras, pero sí con su cuerpo. Sus manos, normalmente apretadas en puños, se relajaban. Su respiración, a menudo agitada, se volvía más profunda y tranquila. Un día, Lucía estaba puliendo el marco de plata de una fotografía de Elvira y su difunto esposo. Mientras tarareaba, se acercó a la anciana. «Era un hombre muy apuesto, señora», susurró, más para sí misma que para ella. «Y usted era la mujer más hermosa de la fiesta». Para su asombro, una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Elvira. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de recuerdo, una respuesta a una conexión que trascendía la niebla de su mente. La jefa de enfermeras, una mujer estricta llamada Matilde, comenzó a notar la anomalía. Los informes diarios mostraban una ligera pero constante mejora en el estado de ánimo de Elvira en los días en que Lucía estaba de turno. La anciana estaba más tranquila, comía un poco más, dormía mejor. Matilde, una mujer de ciencia, no podía aceptarlo. Para ella, Lucía era una variable incontrolada, una interferencia en sus protocolos. La idea de que una empleada de limpieza con sus canciones anticuadas pudiera tener un efecto terapéutico era absurda, una afrenta a su formación y a la costosa tecnología del centro. Decidió que tenía que detenerlo antes de que contaminara los datos del caso, y peor aún, antes de que el señor Vargas se enterara. La confrontación fue fría y directa. Matilde interceptó a Lucía en el pasillo. Su voz era baja, pero cortante. «Señora Lucía, ha llegado a mi conocimiento que usted está interactuando con la paciente de la suite presidencial. Le recuerdo que su contrato estipula claramente que su única función es la limpieza. Cualquier interacción con los residentes está estrictamente prohibida, especialmente con un caso tan delicado como el de la señora Vargas. Su comportamiento no es profesional y debe cesar de inmediato». La palabra comportamiento fue pronunciada con un desdén que dejó claro que Matilde consideraba las acciones de Lucía como una forma de insubordinación,
una peligrosa intromisión en un territorio que no le correspondía. La amenaza era clara: una palabra más, una canción más, y estaría en la calle. Lucía sintió un nudo de hielo en el estómago. Sabía que Matilde tenía el poder de despedirla en el acto. Tenía una hija en la universidad, facturas que pagar. Perder ese trabajo sería devastador. Asintió, incapaz de hablar, la injusticia de la orden ahogándola. Al día siguiente, limpió la suite de Elvira en un silencio forzado. Evitó mirar a la anciana, mantuvo la cabeza gacha, su corazón doliendo con cada minuto que pasaba. Elvira, sintiendo la ausencia de la melodía, de la presencia cálida, se volvió más agitada. Sus manos volvieron a apretarse en puños. Un gemido bajo y constante comenzó a emanar de sus labios. Lucía, con lágrimas en los ojos, tuvo que salir de la habitación, incapaz de soportar el sufrimiento que su silencio forzado estaba causando. La regresión de Elvira fue brutal. En 48 horas volvió a ser la mujer ausente y angustiada de antes. Rechazaba la comida, su sueño se volvió errático y comenzó a tener episodios de agitación que requerían sedantes suaves. Matilde, aunque secretamente alarmada, lo usó para validar su punto. «Lo ven», le dijo a su equipo. La dependencia que la limpiadora estaba creando era inestable. Ahora la paciente está pasando por un periodo de abstinencia emocional. Es un paso necesario para estabilizarla dentro de nuestros protocolos. Pero en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. Había silenciado la única medicina que parecía funcionar, y ahora la paciente estaba pagando el precio de su orgullo profesional. La situación culminó una tarde de jueves. Alejandro había adelantado su visita semanal sin previo aviso. Llegó al centro y fue directamente a la suite de su madre. La encontró en un estado que no había visto en meses. Estaba en la cama, no en su sillón, con las barandillas de seguridad levantadas. Estaba agitada, arrancándose la manta, sus ojos llenos de un pánico que heló la sangre de Alejandro. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, su voz deseo resonando en el pasillo. Matilde corrió a la habitación, su rostro una máscara de calma profesional. «Señor Vargas, es solo una pequeña crisis, estamos manejándola. A veces ocurre». Pero Alejandro no estaba escuchando. Estaba mirando el rostro aterrorizado de su madre, sintiendo una oleada de culpa y fracaso. Desesperado salió de la habitación buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar el repentino deterioro. Fue entonces cuando vio a Lucía, al final del pasillo, vaciando un cubo de basura. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro pálido. La conexión fue instantánea, una intuición que atravesó su lógica. «¿Usted?», dijo, su voz dura. «¿Qué ha hecho?». Lucía retrocedió, asustada por su tono. «Yo no he hecho nada, señor. Se lo juro». Pero Alejandro vio la verdad en su evasión. «¿Que ha dejado de cantar? ¿Por qué ha dejado de hablarle?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Cómo sabe usted?», comenzó ella. «Responda», gritó él. «La jefa de enfermeras me lo prohibió», susurró ella finalmente. Dijo que estaba interfiriendo. El rompecabezas encajó en la mente de Alejandro con una claridad devastadora. No era Lucía, era el sistema, era el orgullo de los expertos. Se giró y caminó de regreso a la suite, su rostro una máscara de furia fría. Entró y encontró a Matilde ajustando el goteo de un sedante. «Salga», dijo él, su voz baja y peligrosa. «Disculpe, señor, pero dije que salga». Matilde, sorprendida por su tono, obedeció. Alejandro se quedó solo con su madre. El llanto de ella era ahora un gemido desgarrador. No sabía qué hacer, y entonces recordó el bolero. Con una voz torpe y desafinada, comenzó a tararear la melodía que había escuchado a Lucía cantar. El gemido de su madre se detuvo por un instante. Lo miró, y en sus ojos, por un segundo fugaz, vio un destello de reconocimiento.
¿Qué secreto unía a estas dos mujeres de mundos tan diferentes? Sigue viendo para descubrir la promesa que lo cambiaría todo. El destello de reconocimiento en los ojos de su madre, por fugaz que fuera, fue suficiente. Fue la única señal positiva que Alejandro había recibido en un año, una grieta en el muro impenetrable del Alzheimer. Se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera. Continuó tarareando, su voz torpe volviéndose un poco más segura, mientras observaba el rostro de su madre. La agitación no desapareció por completo, pero la cualidad frenética, el pánico, disminuyó. Se dio cuenta de que la melodía era una llave que él no poseía, pero que Lucía sí. Una furia fría y lúcida comenzó a reemplazar su desesperación. Había estado pagando una fortuna por protocolos que empeoraban la condición de su madre, mientras que la única persona que había logrado una conexión real había sido silenciada por el orgullo, un profesional y la burocracia. Salió de la habitación con una determinación de acero. Encontró a Matilde en el puesto de enfermería, escribiendo furiosamente en su tableta, probablemente documentando su insubordinación. Se detuvo frente a ella, su presencia imponente llenando el espacio. «Quiero ver las grabaciones de seguridad de la habitación de mi madre de las últimas 2 semanas», ordenó, su voz plana y sin emoción. Matilde palideció. «Señor Vargas, eso va en contra de la política de privacidad del centro. Necesitaríamos...» «No me importa su política», la interrumpió él. «Este centro existe gracias a mi financiación. O me muestra esas grabaciones ahora, o mi próxima llamada será a mis abogados para iniciar una investigación por negligencia y maltrato. Usted elige». La amenaza fría y directa funcionó. Matilde, temblando ligeramente, lo condujo a la sala de seguridad. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro observó el metraje. Vio la verdad con sus propios ojos, sin filtros. Vio a Lucía, en los días anteriores a la prohibición, moviéndose por la habitación de su madre, su presencia una fuente de calma palpable. Vio a su madre relajarse, comer, incluso sonreír débilmente mientras Lucía le hablaba o cantaba. Y luego vio el cambio. Vio a Lucía limpiando en un silencio tenso, evitando la mirada de su madre. Vio a Elvira volverse cada vez más angustiada, buscando la conexión que le había sido arrebatada. Vio su deterioro, no como un síntoma de la enfermedad, sino como una consecuencia directa de la crueldad de la orden de Matilde. La evidencia era irrefutable. La interferencia de Lucía no era perjudicial. Era la única terapia que había funcionado. Salió de la sala de seguridad y se dirigió directamente a la pequeña sala de descanso del personal, donde sabía que Lucía estaría tomando su almuerzo. Ella estaba sentada sola en un rincón, comiendo un sándwich de un tupper de plástico, su rostro todavía marcado por la tristeza. Se sentó frente a ella, un gesto que hizo que la mujer se sobresaltara. «Necesito que me explique algo», dijo él, su voz más suave ahora, despojada de la arrogancia de antes. «¿Cómo conoce esa canción? ¿Y cómo sabía que calmaría a mi madre?» Lucía dejó su sándwich, sus manos temblando. Sabía que la verdad podría costarle el empleo, pero también sabía que ya no podía ocultarla. «No es solo una canción, señor», susurró. «Es una promesa. Conocí a su madre hace muchos años», comenzó Lucía, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que los recuerdos fluían. «No aquí, en un lugar muy diferente. Yo era una joven enfermera, recién salida de la escuela, trabajando en una pequeña clínica rural en mi pueblo. Un día, una mujer llegó con su esposo. Él había sufrido un grave accidente en el campo. La mujer era doña Elvira. Estaba aterrorizada, pero era increíblemente fuerte. Alejandro escuchaba, atónito. Su madre, la dama de sociedad, ¿en una clínica rural? Su padre necesitaba una transfusión de sangre rara, continuó Lucía. Y yo tenía ese tipo de sangre. Doné la mía.
Me quedé a su lado durante días, ayudándola. Nos hicimos amigas. La historia que Lucía contó era de un capítulo de la vida de sus padres que Alejandro nunca había conocido. Un tiempo antes de la gran fortuna, cuando eran jóvenes y luchaban juntos. Lucía describió a una Elvira vibrante, apasionada, que le hablaba de sus sueños de viajar, de tener una familia. Ese bolero, dijo Lucía, era su canción favorita. Cantábamos juntas en las largas noches de vigilia en la clínica. Se convirtió en nuestro himno, nuestra forma de darnos fuerza. La amistad continuó a través de cartas durante años, incluso después de que los Vargas se mudaran a la ciudad y su fortuna creciera. Pero con el tiempo, y a medida que la vida de Elvira se volvía más ocupada y socialmente compleja, las cartas se hicieron menos frecuentes, hasta que cesaron por completo. La última vez que la vi fue hace 10 años, dijo Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. Vino a mi pueblo, ya estaba mostrando los primeros signos de la enfermedad, la confusión, el olvido. Estaba asustada, me hizo prometerle algo, me tomó las manos y me dijo, Lucy, si alguna vez me pierdo, si alguna vez me olvido de quién soy, búscame y cántame nuestra canción. Quizás no recuerde tu nombre, pero mi corazón recordará la melodía. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su madre había sabido, había anticipado su propio desvanecimiento y había dejado una llave, un ancla emocional en el mundo, y esa llave era Lucía. La promesa explicaba la conexión, la calma, el reconocimiento. Cuando vi el anuncio de trabajo para este centro, confesó Lucía, supe que no era una coincidencia. Supe que era el destino llamándome a cumplir mi promesa. Pero no podía presentarme como su vieja amiga. ¿Quién me creería? Usted, su mundo, es tan diferente. Así que vine como lo que soy ahora, una limpiadora, solo para estar cerca, para poder cantarle su canción, para asegurarme de que no estuviera sola en la oscuridad. La revelación fue total y devastadora. Alejandro comprendió la magnitud del sacrificio de Lucía, la profundidad de su lealtad. Había renunciado a su identidad, había aceptado un trabajo humilde, todo para cumplir una promesa hecha a una amiga perdida en la niebla del tiempo. Con la verdad finalmente revelada, una furia helada se apoderó de Alejandro, no hacia Lucía, sino hacia Matilde, hacia el sistema que había estado a punto de expulsar a la única persona que realmente podía ayudar a su madre. Se levantó, su rostro una máscara de determinación. «Usted no va a ninguna parte», le dijo a Lucía, «excepto a la habitación de mi madre. Vaya con ella ahora, por favor. Cántele, hable con ella, haga lo que su corazón le diga». Lucía lo miró, sus ojos llenos de una gratitud abrumadora. Se levantó y caminó hacia el pasillo, no como una empleada, sino como una guardiana reclamando su puesto. Alejandro, por su parte, se dirigió a la oficina. La dirección del centro. La batalla por el alma de su madre acababa de comenzar, pero ahora, finalmente, tenía el arma correcta. La confrontación en la oficina del director fue breve y brutal. Alejandro no levantó la voz. Con una calma aterradora, presentó su caso. Tengo pruebas en video de que los protocolos de su jefa de enfermeras han causado un deterioro directo en la salud de mi madre. Tengo el testimonio de la única persona que ha logrado una mejora, una persona que su personal intentó silenciar. Y tengo un equipo de abogados que están redactando una demanda por negligencia que no solo cerrará este centro, sino que destruirá la reputación de cada miembro de su junta directiva. El director, un hombre acostumbrado a tratar con familias ricas y dóciles, palideció. «¿Qué es lo que quiere, señor Vargas?», preguntó, su voz temblorosa. «Quiero 3 cosas», respondió Alejandro. «Primero, la señora Matilde es despedida, inmediatamente, sin indemnización. Segundo, la señora Lucía es contratada como consultora de cuidados especiales para mi madre,
con un salario 5 veces superior al de Matilde y autoridad total sobre su tratamiento. Y tercero, usted va a financiar, con el dinero de este centro, el inicio de una nueva fundación en nombre de mi madre, la Fundación Elvira, dedicada a investigar y promover terapias basadas en la conexión emocional y la música para pacientes con Alzheimer. O acepta, o nos vemos en los tribunales. El director, atrapado y sin opciones, aceptó en cada una de las demandas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando Alejandro regresó a la suite, la atmósfera había cambiado por completo. Lucía estaba sentada junto a la cama de Elvira, sosteniendo su mano y cantando suavemente el bolero. Y Elvira, por primera vez en más de un año, estaba despierta y alerta. No hablaba, pero sus ojos seguían a Lucía con una claridad que era inconfundible. En la mesita de noche había un plato de sopa vacío. Había comido. El llanto silencioso de gratitud de Alejandro fue la única respuesta necesaria. La promesa se estaba cumpliendo, y el amor, en su forma más pura y leal, estaba demostrando ser más fuerte que la enfermedad, más fuerte que el orgullo y más fuerte que el olvido. La victoria de Alejandro no fue silenciosa. Se aseguró de que la historia se contara, no por venganza, sino por principio. La noticia del despido de Matilde y la creación de la Fundación Elvira se extendió por los círculos médicos y filantrópicos. Al principio hubo escepticismo, pero cuando otros residentes de El Edén con problemas similares comenzaron a mostrar mejoras bajo los nuevos protocolos inspirados en los métodos de Lucía, el escepticismo se convirtió en un interés genuino. Lucía, la humilde limpiadora, se convirtió en una leyenda silenciosa, una consultora muy solicitada, no por sus títulos, sino por sus resultados. Su sabiduría, basada en la simple decencia humana, estaba cambiando la forma en que la élite cuidaba a sus ancianos. Alejandro, por su parte, experimentó su propia transformación. La batalla por su madre lo había despertado de su letargo emocional. Comenzó a pasar menos tiempo en la oficina y más tiempo en el centro, no como un mecenas, sino como un voluntario. Se sentaba con otros pacientes, escuchando sus historias, aprendiendo de Lucía el arte perdido de la simple compañía. Descubrió que su madre le había dejado un regalo inesperado. Al forzarlo a luchar por ella, lo había forzado a reconectar con su propia humanidad. Había entrado en esa lucha como un millonario intentando arreglar un problema y había salido como un hijo redescubriendo el amor. 2 años después, en la inauguración del primer edificio de la Fundación Elvira, Elvira estaba allí. Sentada en una silla de ruedas en la primera fila, su condición no se había revertido, pero su espíritu había regresado de la oscuridad. Sostenía la mano de Lucía y de vez en cuando sonreía. Alejandro subió al podio y su discurso no fue sobre cifras o proyecciones, fue sobre una promesa. Mi madre me enseñó, a través de su increíble amiga Lucía, que la memoria no reside solo en el cerebro, sino también en el corazón, dijo. Y mientras el corazón pueda sentir una melodía, mientras pueda sentir el calor de una mano amiga, nadie está verdaderamente perdido. La ovación fue para las 3 leyendas de esa historia. La madre que planeó un rescate desde el más allá, la amiga que cumplió una promesa sagrada y el hijo que finalmente aprendió a escuchar. La noticia de la Fundación Elvira para la Medicina Integrativa causó un terremoto en la comunidad médica. La idea de que un titán de la tecnología, un hombre que personificaba la fe en los datos y la ciencia dura, estuviera ahora abogando por un enfoque que incluía musicoterapia y sabiduría tradicional, fue recibida con una mezcla de burla y fascinación. Algunos de sus rivales en el mundo de los negocios susurraron que el dolor lo había vuelto loco,
que estaba siendo manipulado por una curandera, pero aquellos que habían estado en el centro de cuidados, aquellos que habían visto la transformación de Elvira con sus propios ojos, sabían que estaban presenciando el comienzo de una revolución silenciosa en el cuidado de los ancianos. La historia se convirtió en un poderoso testimonio de que a veces las soluciones más efectivas no provienen de la tecnología más cara, sino de la compasión más simple y genuina. El doctor Mendoza, en 1900, un acto de valentía profesional que sorprendió a muchos, se convirtió en el primer y más vocal defensor de la fundación. Dio una conferencia de prensa en la que admitió públicamente los límites de su propio enfoque. Hemos estado tan centrados en la enfermedad que hemos olvidado al paciente, declaró, su voz resonando con una humildad recién descubierta. La señora Lucía nos ha recordado que la curación es un ecosistema, no una ecuación, y me siento honrado de unirme a la Fundación como su primer director de investigación, para estudiar y validar científicamente los métodos que hemos despreciado arrogantemente durante demasiado tiempo. Su apoyo le dio a la Fundación una credibilidad instantánea y atrajo a otros médicos de mente abierta de todo el mundo, ansiosos por explorar un nuevo paradigma que integrara la ciencia con el alma. Mientras tanto, en la mansión, que ahora se sentía más como un hogar que como una fortaleza de lujo, la vida encontraba un nuevo ritmo. Lucía se mudó a Synthesis, la suite de invitados, que rápidamente transformó en un espacio cálido y acogedor, lleno de libros y el aroma constante de hierbas secándose en pequeños ramos. Se convirtió en el centro gravitacional de la casa, la matriarca tranquila que Alejandro y Elvira necesitaban desesperadamente. Su presencia no borró el recuerdo de la esposa de Alejandro. Al contrario, lo hizo más vivo y accesible. A menudo, mientras cocinaba, le contaba a Alejandro historias de la infancia de Elvira, anécdotas divertidas y conmovedoras, que llenaban los vacíos que él nunca supo que existían. Estaba reconstruyendo a su madre para él, no como la figura perfecta que él había idealizado, sino como la mujer real, testaruda y maravillosa que ella había sido. 2 años después, en la inauguración del primer edificio de la Fundación Elvira, Elvira estaba allí. Sentada en una silla de ruedas en la primera fila, su condición no se había revertido milagrosamente. El Alzheimer seguía su curso, pero su espíritu había regresado de la oscuridad. Sostenía la mano de Lucía y de vez en cuando sonreía, un gesto que los médicos habían considerado imposible. Alejandro subió al podio, y su discurso no fue sobre cifras o proyecciones, fue sobre una promesa. Mi madre me enseñó, a través de su increíble amiga Lucía, que la memoria no reside solo en el cerebro, sino también en el corazón, dijo, su voz firme y clara. Y mientras el corazón pueda sentir una melodía, mientras pueda sentir el calor de una mano, amiga, nadie está verdaderamente perdido en la oscuridad del olvido. La ovación fue para las 3 leyendas de esa historia. La madre que planeó un rescate desde el más allá, la amiga que cumplió una promesa sagrada a pesar de los obstáculos, y el hijo que finalmente aprendió a escuchar la sabiduría del corazón por encima del ruido de las máquinas. El evento marcó un punto de inflexión, no solo para la familia Vargas, sino para la comunidad en general. La fundación se convirtió en un faro de Mindus, esperanza, demostrando que un enfoque más humano y compasivo no solo era posible, sino también más efectivo. La historia de Lucía, la limpiadora que se convirtió en consultora, se contaba en voz baja en los pasillos de los hospitales, inspirando a otros a valorar la sabiduría de la experiencia por encima de las credenciales. Alejandro, por su parte, experimentó su propia transformación radical. La batalla por su madre lo había despertado de su letargo emocional. Comenzó a pasar menos tiempo en
la oficina y más tiempo en el centro, no como un mecenas distante, sino como un voluntario activo. Se sentaba con otros pacientes, escuchando sus historias, aprendiendo de Lucía el arte perdido de la simple compañía. Descubrió que su madre le había dejado un regalo inesperado. Al forzarlo a luchar por ella, lo había forzado a reconectar con su propia humanidad. Había entrado en esa lucha como un millonario intentando arreglar un problema y había salido como un hijo redescubriendo el significado del amor incondicional y el deber filial. La relación entre Alejandro y Lucía floreció, no en un romance, sino en una profunda y respetuosa amistad, una sociedad forjada en la lealtad a la memoria de Elvira. Se convirtieron en un equipo formidable, él con sus recursos y su visión estratégica, y ella con su sabiduría intuitiva y su inagotable compasión. Juntos expandieron el trabajo de la Fundación, creando programas de capacitación para cuidadores, financiando investigaciones sobre el impacto de la música en la memoria y estableciendo centros de día donde los ancianos podían recibir cuidados dignos sin ser arrancados de sus hogares. Estaban cambiando el mundo, un bolero a la vez, demostrando que la verdadera innovación a menudo reside en recuperar las verdades más antiguas. La mansión, antes un símbolo de aislamiento, se convirtió en un lugar de reunión. Los domingos por la tarde se llenaba de música, no de Mozart, reproducido por un sistema de sonido de alta fidelidad, sino de viejos boleros tocados en una guitarra por uno de los voluntarios de la Fundación. Otros pacientes de El Edén y sus familias venían a visitar. La casa se convirtió en un centro de comunidad, un lugar donde la soledad era combatida con la simple calidez de la interacción humana. Elvira, en su silla de ruedas, a menudo presidía estas reuniones desde su lugar favorito junto a la ventana, a veces tarareando suavemente junto con la música. Su presencia, un recordatorio silencioso del poder del amor para trascender incluso las barreras de una mente rota. El cambio más profundo, sin embargo, fue en el propio Alejandro. Un día, mientras ayudaba a Lucía a organizar un evento en la fundación, encontró un viejo álbum de fotos de su madre. En lugar de sentir el dolor agudo de la pérdida, sintió una cálida oleada de gratitud. Pudo mirar las fotos de su madre sonriendo y sonreír él también. La culpa había sido reemplazada por el propósito. Le dijo a Lucía: «Antes pensaba que mi deber era mantenerla viva el mayor tiempo posible. Ahora entiendo que mi verdadero deber es mantener vivo su espíritu, y creo que gracias a ti lo estamos logrando». Lucía le sonrió, y en esa sonrisa él vio el reflejo de la bondad de su madre, un eco que nunca se apagaría. El legado de Elvira, canalizado a través de la lealtad inquebrantable de Lucía y la redención de su hijo, se convirtió en una fuerza tangible para el bien. La Fundación Elvira no solo investigaba terapias, las implementaba, cambiando la vida de miles de familias que enfrentaban la devastación del Alzheimer. Demostraron que la dignidad no era un lujo, sino un componente esencial de la atención médica. Alejandro aprendió que el mayor retorno de inversión no se medía en porcentajes, sino en los momentos de conexión, en las sonrisas fugaces de aquellos que el mundo había dado por perdidos, y en la paz de saber que estaba honrando a su madre de la manera que ella realmente hubiera querido. Una tarde, mientras el sol se ponía, Alejandro encontró a Lucía sentada junto a la cama de Elvira, que dormía plácidamente. Lucía no estaba cantando, simplemente leía en voz baja un libro de poesía. Se sentó a su lado y por un largo rato permanecieron en silencio, compartiendo el espacio. «¿Crees que nos escucha?», susurró Alejandro. Lucía cerró el libro y miró el rostro sereno de su vieja amiga. «No lo sé», respondió honestamente, «pero sé que nos siente. Siente la paz que hemos construido para ella, y al final
Eso es todo lo que importa. Cumplimos nuestra promesa. Y en ese silencio compartido, Alejandro comprendió que había encontrado una nueva definición de éxito, una que no tenía nada que ver con imperios y todo que ver con la lealtad. La historia de la promesa secreta se convirtió en el mito fundacional de la fundación. Se contaba en conferencias y en folletos, no como una historia de un milagro, sino como un ejemplo de cómo la lealtad y la compasión pueden generar resultados medibles y profundos. La metodología Lucía fue adoptada por centros de cuidado en todo el país, enseñando a una nueva generación de cuidadores a valorar la conexión humana tanto como la precisión clínica. La limpiadora que había sido silenciada se había convertido en la voz de un movimiento, su sabiduría validada no por un diploma, sino por el innegable poder de sus resultados. Una prueba viviente de que el verdadero conocimiento a menudo reside en los corazones más humildes. La relación de Alejandro con su madre se transformó. Ya no la visitaba por obligación, sino por deseo. Aprendió a comunicarse con ella en su nuevo lenguaje, el del tacto, la música y la presencia. Le leía los periódicos, le contaba sobre su día, le ponía sus boleros favoritos, y a veces, en momentos de una claridad casi mágica, ella apretaba su mano o giraba su cabeza hacia él, y en sus ojos él veía un destello del amor incondicional que había estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que él finalmente aprendiera a verlo. Esos momentos eran su mayor tesoro, más valiosos que todo su imperio tecnológico. La historia nos enseña que las promesas más importantes a menudo se hacen en susurros y se cumplen en silencio. Nos recuerda que la verdadera lealtad no conoce de estatus social ni de barreras de tiempo, y que el amor, en su forma más pura, es un acto de memoria, una forma de mantener viva la esencia de aquellos que hemos perdido. Lucía y Alejandro, unidos por el amor a una mujer extraordinaria, demostraron que el cuidado más profundo no es el que se compra, sino el que se da libremente, un regalo del corazón que tiene el poder de sanar no solo al que lo recibe, sino también, y quizás sobre todo, al que lo da, transformando el dolor en propósito. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La redención de Alejandro no fue un evento único, sino un proceso continuo. Cada día, al elegir la paciencia sobre la eficiencia, la conexión sobre el control, reafirmaba su compromiso con la nueva vida que había descubierto. Se dio cuenta de que cuidar de su madre no era una carga que le había robado su libertad, era el ancla que le había devuelto su alma. La fundación se convirtió en su verdadera vocación, un lugar donde podía aplicar su formidable inteligencia y recursos, no para acumular más riqueza, sino para aliviar el sufrimiento, un propósito que encontró infinitamente más satisfactorio. 3 años después de aquella tarde que lo cambió todo, la mansión de Alejandro era irreconocible en su espíritu. El silencio estéril había sido reemplazado por el sonido constante de la música, viejos boleros que flotaban desde un tocadiscos vintage que Lucía había insistido en instalar en la sala principal. Los pasillos de mármol, antes vacíos, ahora a menudo resonaban con las risas del personal de la fundación, que celebraba reuniones y eventos en la casa, transformándola de un mausoleo privado en un centro vibrante de comunidad y cuidado. El propio Alejandro había cambiado visiblemente, las líneas duras de su rostro se habían suavizado y sus ojos, antes fijos en una pantalla, ahora buscaban la conexión con las personas que lo rodeaban. Había aprendido, finalmente, a estar presente. Elvira seguía en su viaje a través de la niebla del Alzheimer, pero su calidad de vida era inconmensurablemente mejor.
Pasaba sus días en un jardín de invierno que Alejandro había construido para ella, un espacio lleno de luz y plantas aromáticas, rodeada por el sonido de la música y la presencia constante y tranquilizadora de Lucía. Ya no sufría crisis de agitación. Su existencia se había convertido en una deriva pacífica, anclada por el amor y la lealtad que la rodeaban. A menudo, Alejandro se sentaba con ella durante horas, simplemente sosteniendo su mano sin necesidad de palabras. Había aprendido que la comunicación más profunda a menudo trasciende el lenguaje, residiendo en el simple acto de compartir el mismo espacio, la misma respiración. La Fundación Elvira se había convertido en un modelo internacional. Equipos de investigación de las mejores universidades venían a estudiar sus métodos, fascinados por la metodología Lucía, que ahora era un término oficial en artículos médicos. Consistía, para la frustración de muchos científicos, en protocolos que incluían sesiones de reminiscencia musical, terapia de contacto afectivo y validación emocional a través de narrativas personales. Era, en esencia, la ciencia validando el poder de la compasión. La Fundación no solo ofrecía cuidado, sino que también formaba a una nueva generación de cuidadores, enseñándoles que la empatía era una habilidad tan crucial como la administración de medicamentos, una lección que estaba cambiando el paradigma del cuidado de ancianos. Lucía, por su parte, nunca aceptó un título grandilocuente en la Fundación más allá de consejera principal. Rechazó los salarios astronómicos, viviendo una vida cómoda pero sencilla en la mansión, que ahora era verdaderamente su hogar. Su verdadera pasión era el trabajo directo. Pasaba sus días en el ala de cuidados de la Fundación, no dando órdenes, sino sentada en el suelo con pacientes que el mundo había etiquetado como casos perdidos. Les cantaba sus viejas canciones, les contaba sus historias y, con su simple presencia, les recordaba que no estaban rotos, que solo necesitaban a alguien que hablara su idioma. Se convirtió en una leyenda silenciosa, no en los círculos académicos, sino en los corazones de cientos de familias a las que devolvió la esperanza y la dignidad. Un día, mientras el sol se ponía, Alejandro encontró a Lucía sentada junto a la cama de Elvira, que dormía plácidamente. Lucía no estaba cantando, simplemente leía en voz baja un libro de poesía. Se sentó a su lado y por un largo rato permanecieron en silencio, compartiendo el espacio. ¿Crees que nos escucha?, susurró Alejandro, una pregunta que todavía lo asaltaba en los momentos de quietud. Lucía cerró el libro y miró el rostro sereno de su vieja amiga. No lo sé, respondió honestamente, pero sé que nos siente. Siente la paz que hemos construido para ella. Y al final, eso es todo lo que importa. Cumplimos nuestra promesa, Alejandro. Le dimos un final digno, lleno de amor. La historia de la promesa secreta se convirtió en el mito fundacional de la Fundación. Se contaba en conferencias y en folletos, no como una historia de un milagro, sino como un ejemplo de cómo la lealtad y la compasión pueden generar resultados medibles y profundos. La metodología Lucía fue adoptada por centros de cuidado en todo el país, enseñando a una nueva generación de cuidadores a valorar la conexión humana tanto como la precisión clínica. La limpiadora que había sido silenciada se había convertido en la voz de un movimiento. Su sabiduría validada no por un diploma, sino por el innegable poder de sus resultados, una prueba viviente de que el verdadero conocimiento a menudo reside en los corazones más humildes y en las manos más trabajadoras. La relación de Alejandro con su madre se transformó. Ya no la visitaba por obligación, sino por deseo. Aprendió a comunicarse con ella en su nuevo lenguaje, el del tacto, la música y la presencia.
Le leía los periódicos, le contaba sobre su día, le ponía sus boleros favoritos, y a veces, en momentos de una claridad casi mágica, ella apretaba su mano o giraba su cabeza hacia él, y en sus ojos él veía un destello del amor incondicional que había estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que él finalmente aprendiera a verlo. Esos momentos eran su mayor tesoro, más valiosos que todo su imperio inmobiliario, la prueba de que el alma nunca olvida del todo, incluso cuando la mente ya no puede recordar. La redención de Alejandro no fue un evento único, sino un proceso continuo. Cada día, al elegir la paciencia sobre la eficiencia, la conexión sobre el control, reafirmaba su compromiso con la nueva vida que había descubierto. Se dio a cuenta de que cuidar de su madre no era una carga que le había robado su libertad, era el ancla que le había devuelto su alma. La fundación se convirtió en su verdadera vocación, un lugar donde podía aplicar su formidable inteligencia y recursos, no para acumular más riqueza, sino para aliviar el sufrimiento, un propósito que encontró infinitamente más satisfactorio que cualquier fusión o adquisición. Había cambiado el negocio de construir edificios por el de reconstruir vidas, y el segundo era mucho más gratificante. La historia nos enseña que las promesas más importantes a menudo se hacen en susurros y se cumplen en silencio. Nos recuerda que la verdadera lealtad no conoce de estatus social ni de barreras de tiempo, y que el amor, en su forma más pura, es un acto de memoria, una forma de mantener viva la esencia de aquellos que hemos perdido. Lucía y Alejandro, unidos por el amor a una mujer extraordinaria, demostraron que el cuidado más profundo no es el que se compra, sino el que se da libremente, un regalo del corazón que tiene el poder de sanar no solo al que lo recibe, sino también, y quizás sobre todo, al que lo da, transformando el dolor en propósito y la culpa en una gracia inesperada. El legado de Elvira, canalizado a través de la lealtad inquebrantable de Lucía y la redención de su hijo, se convirtió en una fuerza tangible para el bien. La Fundación Elvira no solo investigaba terapias, las implementaba cambiando la vida de miles de familias que enfrentaban la devastación del Alzheimer. Demostraron que la dignidad no era un lujo, sino un componente esencial de la atención médica. Alejandro aprendió que el mayor retorno de inversión no se medía en porcentajes, sino en los momentos de conexión, en las sonrisas fugaces de aquellos que el mundo había dado por perdidos, y en la paz de saber que estaba honrando a su madre de la manera que ella realmente hubiera querido, una manera que él nunca habría descubierto solo. Una tarde, mientras el sol se ponía, Alejandro encontró a Lucía en el jardín de la fundación, regando las flores. Se acercó a ella y por un momento simplemente observaron juntos el cielo teñirse de naranja y púrpura. «¿Sabes?», dijo él finalmente. «Clara, mi primera esposa, siempre decía que las personas son como jardines. Algunas necesitan mucha agua y sol, otras crecen mejor en la sombra. Y algunas, las más raras, son como tú, son las que ayudan a todo el jardín a florecer». Lucía sonrió, una sonrisa genuina y humilde. «Era la que tenía buena mano para las plantas», respondió ella. «Yo solo aprendí de la mejor». Y en esa simple frase se resumía toda su historia, un círculo de amor, lealtad y sabiduría transmitido de un corazón a otro. La historia de Alejandro, Elvira y Lucía no es una historia sobre una cura milagrosa para el Alzheimer. Es una historia sobre una cura para algo quizás más extendido: la soledad, el orgullo y la ceguera del corazón. Nos enseña que la memoria más importante no es la que guarda hechos y fechas, sino la que atesora las conexiones, las promesas y las melodías que nos definen. Nos recuerda que, incluso en la niebla más densa del olvido,
La luz de un acto de amor leal puede encontrar el camino, guiándonos de vuelta a casa, a nosotros mismos y a los demás, demostrando que el verdadero legado no es lo que construimos, sino a quién amamos y cómo lo hacemos. El viaje de redención de Alejandro fue completo. Pasó de ser un hombre que pagaba para mantener a su madre aislada a ser un hombre que construía puentes para que otras familias no tuvieran que enfrentar esa soledad. La limpiadora, a la que había considerado invisible, se convirtió en su socia más valiosa, su mentora y su amiga más querida. Juntos, no solo cuidaron de Elvira hasta el final de sus días, con una dignidad y paz que el dinero no podría haber comprado, sino que también crearon un movimiento que redefinió el cuidado de los ancianos en todo el país. Un testamento duradero del poder de una promesa susurrada entre dos amigas en un pequeño pueblo costero. ¿Crees que la lealtad es la forma más elevada de amor? Si esta historia sobre promesas y redención te conmovió, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde el poder del corazón siempre encuentra un camino. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué acto de lealtad te ha impactado más en tu vida? Nos encantaría leer tu opinión y conectar con tus experiencias. Tu participación hace que esta comunidad sea un lugar donde las historias que importan son celebradas y compartidas.